Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy les presentamos falso o verdadero. A continuación te presentaremos 25 preguntas bíblicas, obviamente, y tendrás 10 segundazos para contestar falso o verdadero. Comencemos. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? Josué dijo: deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y la respuesta es falso. Esto lo dijo Santiago en su epístola en el capítulo 4, versículo número 15. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Sansón fue entregado a los filisteos por una mujer. Y la respuesta es verdadero. Lo menciona Jueces capítulo 16, versículos 5 y 6. Exactamente por Dalila. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Samuel fue el sucesor de Moisés. Y esto es falso. Lo menciona Josué 1 del 1 al 6, que precisamente fue Josué el sucesor de Moisés. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Con un beso Pedro traicionó a Cristo. Y la respuesta es falso, porque fue Judas Iscariote, lo dice Lucas capítulo 22, versículo 48. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El Salmo 16 dice que a la diestra del Señor hay delicias para siempre. Y la respuesta es verdadero. Precisamente en el Salmo 16, versículo 11 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? En Lucas, Jesús se refirió a Herodes como zorra. Puede sonar duro, pesado y fuerte de escuchar, pero es verdadero. Por favor, léanlo en Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La ira de rey es como el rugido de un oso. Y la respuesta es falso. Proverbios 19:12 dice que como el rugido de un cachorro de león. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Felipe interpretó los sueños de Nabucodonosor. Y la respuesta es falso. Fue el propio Daniel. En el capítulo 2 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? 90 años tenía Sara cuando nació su hijo Isaac. Y esto es verdadero, lo dice Génesis 17:17 y Génesis 21:5. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? En el día de la Pascua los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y la respuesta es falso. Hechos 2 del 1 al 4 menciona que fue en el día de Pentecostés. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Pedro y Juan sanaron al hombre leproso en la puerta del templo llamado La Hermosa. Y este acontecimiento es falso, porque sanaron fue a un hombre paralítico. Hechos capítulo 3, versículo 2 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira.
Y esto es verdadero, lo dice Juan capítulo 8, versículo 44. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Macpela era el nombre del campo en el que Jacob pidió ser enterrado. Y esto es verdadero, lo dice Génesis capítulo 50, versículos 12 y 13. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Ruth recolectó 2 efas de cebada en su primer día en el campo de Booz. Y esto es falso porque fue solamente una efa. Ruth 2:17. Bueno, qué preguntica esa, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Santiago escribió la carta a Filemón. Y la respuesta es falso, porque lo escribió el apóstol Pablo. Filemón capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Los hombres de Gaaba asesinaron a la concubina del levita. Y la respuesta es verdadero, lo dice Jueces capítulo 19 versículos 15 al 28. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los saduceos rechazaron la resurrección. Y la respuesta es verdadero. Mateo 22:23 menciona que esta secta no creía en la resurrección de los muertos. ¿Verdadero o falso? María, la madre de Jesús, era hija de Elizabeth. Y la respuesta es falso. Lucas 1:36 menciona que Elizabeth era parienta de María. Algunos dicen que eran primas. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Raquel robó los dioses de la casa de su padre. Y la respuesta es verdadero, lo dice Génesis capítulo 31 versículos 30 al 32. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Taré fue salvado de la muerte por la oración de Abraham. Y esto es falso. Génesis 20:17 menciona que Abraham oró fue por Abimelech. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El árbol al que subió Zaqueo para ver a Jesús era de pino. Y la respuesta es falso. Lucas 19:4 menciona que era un árbol sicomoro o sicómoro. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Saúl le dijo a su esposa, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y esto es falso. Primero de Samuel 1:8 menciona que fue Elcana el que se lo dijo a su mujer Ana. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El agua que se convirtió en sangre fue la primer plaga que el Señor envió a Egipto. Y esto es verdadero. Éxodo 7:21 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta. ¿Verdadero o falso? Miriam y Lea se casaron con Jacob. 10 segundazos.
Y esto es falso. Génesis 29:28 menciona que Jacob se casó con Raquel. Atentos porque vamos para la última pregunta, pregunta 25, ¿verdadero o falso? Aarón afirmó que el becerro de oro había salido del fuego. Vamos concentrados todos porque es la última pregunta, pregunta 25 en 5, 4, 3, 2, 1, 0 y la respuesta es verdadero. Éxodo 32:24 lo menciona. Felicitaciones, completaste todas las 25 preguntas. Recuerda escribirnos cómo te fue y compartir con todos tus contactos de WhatsApp. Aquí te dejamos con nuestras redes sociales y recuerda que tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids.